Estamos aquí reunidas. Estamos aquí reunidas, ¿no? Yo tengo aquí mis notas por si nos... Para una que larga. Un exorcismo ya. Ostras, qué calor. Ay, bueno, empezamos, ¿no? Lo primero, daros las gracias a todas y a todos los que habéis venido, porque este es un evento súper especial y bastante insólito, la verdad, que esté aquí Juana, mi madre, presentando su libro, Zarza, que bueno, luego nos cuenta un poco de qué va. Y en Berlín, pues todo esto es bastante insólito, ¿no? Gracias a Constanza, a María y a Mónica por animarse a compartir este momento de sufrimiento y de alegría con nosotros, o por lo menos conmigo. A Café Madame por ofrecernos el espacio. Y bueno, la idea es que sea una cosa relajada y participativa, así que por favor, cualquier cosa que os venga en mente o experiencia que queráis compartir, pues hacerla. Y aquí también, o sea, no, yo solamente introduzco y luego por favor pues que fluya el debate o lo que sea. Vale, después de eso creo que es como los que estáis aquí en principio me conocéis a mí, pero no conocéis a mi madre, ¿no? Pues igual ni conocéis el libro, pues quería poneros un poco en contexto. Zarza es el nombre corto y cariñoso de Zarza la Mayor, que es el pueblo del que viene mi madre, que es un pueblo en Extremadura, en la frontera con Portugal. Y el libro está ubicado, sucede en los años 60, en el 65 en particular, cuando hubo un gran éxodo, ¿no? del medio rural a las ciudades. Ese éxodo en principio era pues por encontrar trabajo o por una vida mejor, pero en el caso de nuestra familia, como otras muchas, también era por razones políticas, por antecedentes republicanos o comunistas, ya que todavía estábamos en la dictadura. Entonces, de esas migraciones, pues que no es nada que nadie de los que estáis aquí no sepáis, ¿no? Mucha gente se fue a Alemania, fue a Suiza o a Francia. Nosotros tenemos parte de la familia que está en Francia, exiliados políticos por luchar desde el bando republicano. Y dentro de la migración, dentro del territorio español, pues mucha gente se fue a Madrid, a Barcelona y a Bilbao. En el caso de mi familia se fueron a Irún, que es otra ciudad fronteriza, en este caso con Francia. Y lo que cuenta Zarza, o lo que cuenta Juana aquí, es ese viaje, y lo hace como desde la mirada de una niña, y lo que hace es como evocar pues sus recuerdos, ¿no? Recuerdos del paisaje, que es lo que estábamos mostrando aquí antes, las encinas, las jaras, el agua de las fuentes minerales, la gastronomía, con los postres típicos, las actividades típicas de la época, como ir a recoger agua a la fuente con el cántaro en la cabeza o la matanza del cerdo. También recoge de una manera muy detallada algunas, ¿cómo lo diríamos? Rituales de curandería. Hay una cosa que se llama curar la luna, que es un ritual que hacen normalmente las mujeres del pueblo en el que mediante una gota de agua que cae en un vaso de aceite te curan males menores, como dolores de cabeza, menstruación, cosas de este tipo. Y sobre todo recuerdo también del caciquismo que hizo que la familia se mudara desde Extremadura al norte, ¿no? al País Vasco. Luego le podemos preguntar si lo que encontraron allí era realmente mejor que lo que dejaron. Bueno, yo ya esto lo dejo a vosotros. Y bueno, como el libro habla desde la mirada de una niña, yo quería contaros mi recuerdo de mi madre desde la mirada de una niña también. Pero voy a ver antes, porque ya me estoy emocionando. Bueno, a ver. Y bueno, esos recuerdos son... Los primeros recuerdos que tengo son historias, ¿no? Porque ella es una contadora de historias y siempre nos ha contado historias de la familia,
algunas están aquí, muchas no, pero una característica suya es principalmente darle un toque de humor a la tragedia más absurda y, bueno, terrible. Ella le pone un toque tragicómico y es una de sus características. Y esa vocación de contadora de historias, pues la ha manifestado de muchas formas, siempre en un contexto político y social. Y en mi recuerdo está cuando yo era pequeña y íbamos de pueblo en pueblo con otra familia de la guardería a la que iba yo, con la que mi madre tenía un grupo de teatro de títeres. Entonces fabricábamos las marionetas en casa con globos y con papel maché. Ella las pintaba y luego nos íbamos de pueblo en pueblo, de ciudad a ciudad, pues haciendo representaciones de adaptaciones de cuentos populares. Por ejemplo, Los Tres Cerditos, donde el lobo era un lobo pacifista, que además tenía una connotación feminista porque los cerditos eran cerditas y las cerditas eran las que organizaban y sabían cómo funcionaba el asunto. Ahora necesito revisar mis notas. Un momento. Sí. Entonces el fin de semana transcurría un poco entre función de teatro, salida a la montaña a hacer senderismo, y entre semana ella tenía preparaciones de mítines políticos, manifestaciones, encierros sindicales, impresión de fanzines, no sé, todo lo que os podéis imaginar. Aparte de eso, las clases nocturnas a las que acudía para sacarse la formación secundaria, y a las que me llevaba a mí y a mi hermano, porque no tenía, a veces si mi padre trabajaba de noche, no tenía con quién dejarnos, entonces íbamos con ella. Y su trabajo de esteticista, porque durante casi 30 años, ¿no? Ella tuvo un pequeñito salón de belleza, una cosa muy sencilla, donde las clientas hoy en día todavía son gente próxima, bueno, allí entre cera y tratamiento facial, pues se arreglaban muchas cosas. Y también las clientas nos cuidaban a mi hermano y a mí cuando, pues entre una clienta y otra, ¿no? Como una se quedaba pues como nosotras cuando vamos a la clase de baile, se queda una cuidando del bebé de la que está haciendo la clase, ¿no? Así como una cosa así. Y bueno, su vocación política se ha expresado de muchas formas. Feminista y defensora del aborto y de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Durante los años 80, cuando ya vivían en La Rioja, porque mi padre es de La Rioja, entonces se fueron allí a vivir, ella acompañó y ayudó a muchas mujeres a llegar a Francia a practicar un aborto de forma segura. Y bueno, aparte de eso, como ya creo que no es novedad, ¿no? Ya lo he comentado, pues militante del Partido Comunista, de Comisiones Obreras, de Izquierda Unida, donde fue diputada en el año 96, de asociaciones de vecinos, asociaciones de padres, bueno, ya. Pero lo que sí creo que es importante ahora comentar es que en los últimos años ha estado muy dedicada a consolidar un colectivo de viviendas para gente mayor, sin ánimo de lucro y como una alternativa a la especulación en la vivienda. Esto es... Vale, no queda ahí, porque aparte de todo esto, esta es una mujer hecha a sí misma, que no se le ha puesto ninguna barrera o que ha luchado contra las barreras, que se ha educado, que es una viajera, es intrépida. Ella va en su furgoneta por toda Europa, por Marruecos, por cualquier lado. Si os interesan las furgonetas, ella os recomienda el mejor sitio para dormir, el mejor sitio para comer, dónde tenéis que ir, porque no os lo va a recomendar, os va a decir, tienes que ir ahí, o te va a decir, ya has estado ahí. Y sobre todo una madre muy amorosa y muy cuidadora.
la madre de aquí se puede sentir tan orgullosa de tener una isla semejante. Entonces, bueno, es que la quiero. Ahora lloramos todos aquí. A ver, este libro, yo no soy escritor, pero este libro ha salido con la colaboración de, sobre todo, mujeres. Bueno, yo diría que mujeres en exclusiva. La portada y contraportada la ha hecho una vecina que es ilustradora. La primera corrección, porque en Irún, cuando empecé a estudiar en el nocturno, me dijeron algo que he tenido de siempre, que en mi pueblo pues, ni se conocía, pues tenía algo de dislexia. Y además de este oído, desde pequeñita, aquí relato un poco, estoy casi sorda, y ya tengo problemas de sordera por la edad. Por cierto, yo no sé cómo es posible que yo tenga tantos años en tan poco tiempo. No lo entiendo. Y encima me sigo descubriendo y sorprendiendo de mí, pero bueno, por esa que acaba de decir Flavia, que soy una intrépida, una osada y alguna cosa más. Bueno, el primero quien lo corrigió fue el Barragán, mi marido, el padre de Flavia. Segundo lo corrigió otra vecina y otra vecina. La vecindad para mí forma parte de mi vida, no es algo de no hablarnos, no besarnos, no achucharnos, no compartir la comida. Yo con mi vecindad, en donde he vivido, siempre hemos mantenido una relación cercana, entrañable y de cuidarnos o cuidarnos. Esto se refleja también en mis recuerdos de la vida en mi pueblo. Y el año pasado, bueno, hace un año y medio ya, casualmente en Zarza la Mayor, las amigas de Flavia, una de ellas editora, y yo siempre lo he tenido porque lo escribí en el 2003 y ha estado guardado. Bueno, no guardado porque en el 2003 hice como un cuaderno, era el DIN A4 y lo regalé por ahí a todo el mundo, pero pasó. Y bueno, ha estado guardada. Hasta que está la ilustradora y la amiga de Flavia, editora, que no se conocen para nada, una en Logroño y la otra en Zarza la Mayor, las dos dijeron, esto no puede quedar. Esto hay que sacarlo y publicarlo porque es entrañable, porque dices muchas cosas, digo más cosas entre líneas que las que están escritas. Pero bueno, me motivaron y dije, pues vale, venga, adelante. Y en las presentaciones siempre hay, está Connie, está Mónica y está María, está Flavia, siempre me acompaña alguien porque creo que esto es un proyecto colectivo y que su contenido también refleja lo que son las vivencias, algunas cosas muy personales de mi familia, pero aún siendo muy personales, también ha participado el colectivo, la vecindad, el pueblo en muchas historias de las que cuento personales. Y bueno, y se presentó la oportunidad de poderlo presentar en, ¿cómo se llama esa ciudad? Bueno, ya lo has presentado en unos cuantos sitios. Sí, no, sí, ya. Bueno, sí, a ver, y me quedan más sitios por presentarlo, pero bueno, sí, porque además está teniendo, que es lo que más me sorprende a mí, esa aceptación y esas miradas que ahora tenéis aquí, que estáis interesadas y interesados en lo que estoy diciendo, que a lo mejor son muchas chorradas, pero bueno. Y luego en el contenido, que por cierto, si no lo queréis comprar, no tenéis obligación. Y de leerlo tampoco, porque vamos a leer algunos relatos. Y hoy estoy aquí en Berlín, que para mí es algo, vamos, que ni me pasaba por la imaginación,
poder venir yo a presentar Zarza Verde. Porque si algo tiene esto que yo quiero transmitir, este es un tema un poco ya, entramos en el fondo, ¿no? Es la emigración no deseada. Cómo dejas lo conocido, lo que te da seguridad, la cultura, la gastronomía, para irte a un lugar en el que desconoces todo y que solamente llevas tu cuerpo, tu mano y la capacidad de trabajo. Y a partir de ahí emprendes una nueva vida con muchas dificultades y sobre todo si te encuentras un ambiente hostil en el que te meten en los barrios, en los guetos y tienes que salir de ahí. El hacinamiento en las viviendas, esto también habla del hacinamiento en las viviendas, del acoso en el trabajo, de la carestía de pagar por una habitación un precio desorbitado, de que si eres una familia con prole tienes todos los problemas del mundo para poder encontrar una o dos habitaciones donde poder vivir y guardar tus cosas todo debajo de la cama, compartir una cocina, compartir un váter pequeño con 8, 10 o 12 personas. De eso habla esto también. Pero habla de muchas alegrías también, ¿eh? Habla de las bodas, de cómo disfrutábamos de nuestros postres, bueno, habla del contrabando, que era la forma de vida que había en el pueblo para tener un complemento de ingresos, sobre todo las mujeres que habían asesinado los franquistas a sus maridos y las mujeres que se quedaban solas utilizaban el contrabando como medio de vida para poder darle de comer a sus hijos. Es duro el libro, no es... Pero yo creo que en general se llora y se ríe, con lo cual se ríe. Y de momento yo creo que podríamos... Yo creo que a lo mejor si me tenéis que cortar, me corto. Yo creo que iba a empezar primero... Iba a empezar María. Venga, vale. Bueno, ¿habéis visto qué? Bueno, ya veis, mujeres, al poder. ¿Empiezo? Bueno, pues este capítulo se llama La emigración. Recorridos unos cuantos kilómetros, encontramos dos letreros en la carretera. Uno con una flecha señalando a la izquierda que ponía Portugal, y otro con una flecha a la derecha que ponía Ciudad Rodrigo. Mientras girábamos a la derecha, mi madre dijo: ¿cuántas zapatillas se han roto en el camino de Portugal? ¿Cuánta gente del pueblo vive del contrabando?, dijo la Rufina. La cantidad de kilos de café que salen fuera, y gracias a eso alguna que otra familia puede comer, que si no el pueblo se queda vacío, dijo mi padre. Mira a nosotros, y eso que Gerardo ha aguantado hasta que ha visto que no podía más. Ni los relojes arregla ya la gente. Y no te digo nada del tiempo que lleva sin hacer unos penderiques, unas gargantillas o unos simples pendientes. Últimamente hasta el trabajo que hacía para la joyería de Cáceres le está fallando. Todavía me acuerdo cuando tu suegro les enseñaba a los 3 hijos el trabajo de Oribe. Qué pronto aprendieron. Daba gusto verlos trabajar. Los ratos que hemos pasado tan buenos en el taller fino donde trabajaban, decía mi padre. Pues lo mismo le está pasando a los zapateros. Hace unos días le llevé unos zapatos a Juan y me decía: John, ya la gente no se arregla ni los tacones, y no te digo nada para que te encarguen hacer un par de zapatos o unas botas. Juan, no me extraña, cuando la gente no tiene para comer, se tiene que ir a buscar el pan nuestro de cada día donde sea. Harta de trabajar está la gente para que los ricos tengan más y más, y los que trabajaban de sol a sol pasen hambre y vivan miserablemente. El otro día el ollero me decía: Juan, qué difícil se me está poniendo el sacar adelante a la familia. Con tanta gente que se ha ido y la situación que tienen los que se quedan, tengo almacenados los cántaros, las tinajas y los pucheros, sin poder venderlos. La mujer me dice muy a menudo que no nos llega para comer, que los hijos están creciendo y aunque tú les enseñes, aquí no van a tener trabajo, que nosotros lo tenemos muy mal y ellos lo van a tener peor. Mientras ellos hablaban, yo me acordaba del camino de Portugal. Gracias.
Que ahí hablo de los artesanos. El Zarzalamayor en aquel momento... Zarzalamayor en aquel momento venía a tener como unos 5.000 habitantes. Actualmente quedan 800. Y había la agricultura y la artesanía. Había 3 farmacias, 2 médicos, la escuela de niñas y la escuela de niños, había hornos, había olleros que hacían los cántaros, en fin, había la artesanía que le daba, que necesitaba el pueblo. Los penderiques eran oribes, los que trabajan el oro. Y claro, yo no tengo esas alhajas porque son carísimas. Entonces llevan unas filigranas. Sí, es así. Bueno, Tenemos el pañuelo de 50. no tenemos alhajas porque son carísimas y en mi familia nunca tuvieron porque se pasaban de herencia en herencia, pero este es el mantón de 100 colores del traje regional. En el libro hay una foto en el que aparece el traje. Esto es, la Conceta es una fuente romana muy antigua que es emblemática en el pueblo, donde iban a por el agua las romanas, nosotras ya no. Íbamos a otros sitios más lejos porque esta no se podía beber. Pero aquí tengo el traje regional, está sin los aderezos, los locos. Pero bueno, eran unas filigranas impresionantes. Todo eso con la emigración. Y esa gente artesana emigró a las ciudades de Bilbao, Barcelona, Madrid, y tuvo que trabajar en lo que les salió. Connie va a leer otro relato. La buena conducta. Tan abstraída estaban mis pensamientos. Tan abstraída estaban mis pensamientos que no me percaté de que la conversación estaba centrada en los motivos de nuestra marcha, ya que mi madre decía: muchas veces le he dicho que no nos tenemos que ir, que de esta gente no te puedes fiar, que ya sabes lo que te hicieron con lo del Papa, justo. ¿Es verdad? ¿Verdad? Es para cuando tienes el trabajo fijo, seguro, los jefes que solo aparecen de vez en cuando. Las necesidades de la familia cubiertas no tienes motivos para salir a buscarte la vida. Pero esto ha podido conmigo. Muy difícil fue cuando mataron a mi padre, tener que entrar en sus casas para cobrarles y arreglarles la luz. También cuando me metieron en la cárcel, pero con el tiempo lo superas. Pero esto que les han hecho a mis hijas no he podido aguantarlo. Con lo contentos que estábamos, que todos habíamos aprobado el examen y con el tiempo que mis hijas llevaban atendiendo el dormitorio, cuando las telefonistas se iban a misa o al cine y lo que han dado esta criatura cuando llegaba algún aviso tenía que repartir las guías, decía mi madre. Yo lo hubiera entendido si lo hubieran solicitado como nosotros y la Telefónica les hubiera hecho el examen, aunque nuestras hijas, por la relación que manteníamos con las telefonistas, habían aprendido a llevarlo bien, como todo el pueblo sabe. Pero de la forma que lo han hecho, decía mi padre, mira que no queremos dar el certificado de buena conducta, pero si hasta los jefes de la Telefónica que vinieron a hacernos el examen no lo podían entender, decía mi madre. El capitán de la Guardia Civil me decía, justo, no puedo hacer nada. Han dicho que sois de confianza porque a tu padre, han dicho que no sois de confianza porque a tu padre lo mataron por rojo y la Chon tiene a su hermano exiliado en Francia por lo mismo. Cuando las telefonistas decidieron dejar el locutorio, mis padres lo solicitaron pensando que para sus hijas era la mejor forma de trabajo que podían tener. Hicieron la solicitud correspondiente. La Telefónica nos hizo el examen de matemáticas, escritura, lectura y redacción a mis padres, a mi hermana y a mí. Superado el examen, quedaba pendiente de presentar la documentación correspondiente. Certificados de buena conducta, de empadronamiento, del servicio social que mi hermana tuvo que hacer,
que por la edad que tenía le exigían, etc. Otra persona con mucho poder y sin escrúpulo pensó que este puesto de trabajo tenía que ser para su familia. Como no podía apoyarse en otra cosa, impidió que nos dieran el certificado de buena conducta. El día que mis padres se enteraron fue la primera vez que vi a mi padre llorar. Se metió en la alcoba y no salió hasta el día siguiente. Y eso que toda la familia estuvo en casa y se hicieron pucheros de tila para calmar los ánimos. Al día siguiente, cuando mis padres se levantaron, nos dijeron: mañana nos vamos a Irún, a buscar trabajo. Esperanza, tú te vienes con nosotros y vosotras, mi hermana Concha ya había nacido, os quedáis en casa de la tita María. Antes llamaron por teléfono para decírselo a la tita Flora, que era la mujer del tito José. Hace años se tuvieron que marchar del pueblo porque el negocio del taxi que el tito José tenía no le daba para alimentar a la familia. Era una familia muy grande. Tuvieron 5 niñas y por fin en el último embarazo les nació el niño que tanto habían ido a buscar. En Irún encontraron trabajo, pero el tito José al poco tiempo de llegar murió de una enfermedad al corazón como la abuela Vicente. 15 días tardaron en volver mis padres a buscarnos, a mi hermana Concha y a mí. En poco tiempo la casa quedó vacía y las cosas más elementales que necesitábamos empaquetadas para partir. En los días que estuvieron en casa de la tita Flora, mi madre se dedicó a buscar una vivienda. Por lo que nos contó, le costó mucho encontrarla. Solo le alquilaban una habitación pequeña con derecho a cocinar, donde no cabíamos, aunque nos metiéramos apretujadamente. Mucho pateó hasta que le alquilaron 2 habitaciones con derecho a cocinar. Mi hermana, como era joven, enseguida encontró trabajo. A mi padre le costó un poco más por la edad que tenía, pero lo encontró en San Sebastián como instalador electricista. Y los fines de semana en el cine de Irún para pasar las películas como hacían en el pueblo. Necesita un poco de contexto, ¿no? Sí. A ver, aquí se plantea, o yo planteo, matices que quiero explicar. Por una parte está la emigración forzada de la hambruna, de que no... Pues puedes hablar un poco más alto porque cada vez se oye más voces de fuera. Que se plantea varias situaciones. La emigración no deseada por la hambruna, porque no tienes forma de poder seguir en el pueblo manteniéndote con tu trabajo que antes tenía y te obliga a salir. Por otra está la situación propia de mi familia, que salimos por represaliados políticos. Sois muy jóvenes y quizás en vuestros pueblos no habéis conocido el comienzo de los locutorios públicos de Telefónica. Telefónica en los años 50 y tantos, 60, hizo una expansión de llevar la línea de teléfono a los pueblos. Y lo que hizo es crear el locutorio donde eran un centro, o sea, las familias, buscaron familias que lo llevaran, les pagaban un poco por prestarle ese servicio y cederle un espacio en el zaguán. El zaguán de las casas, ¿sabéis lo que es el zaguán? Es la entrada grande y de ahí ya parte toda la vivienda. Bueno, pues en esos espacios crearon el hall, sí, pero los zaguanes es puro castellano y que se conoce. Y buscarlo en el diccionario. Porque si buscáis hall os dicen otras cosas. Bueno, que ya me he ido. Bueno, ahí ponían un teléfono con una centralita que la gente más pudiente colocaba un teléfono en su casa. Eran muy pocas los teléfonos que había en las casas. Y la mayoría de la gente que necesitaba hablar por teléfono iba a la centralita y le decía a la telefonista: quiero hablar
con Fernando o con Pantaleona Clavero, que está en Bilbao, por ejemplo, o en Cáceres, o en el pueblo de al lado, o en otro pueblo, ¿no? Y quiero que esté allí pues a las 12 del mediodía. Entonces la telefonista esa se lo pasaba a la otra telefonista de aquel pueblo, se tomaba nota y te daban la dirección, ibas a su casa, le dejabas el aviso y a las 12 estaba allí la persona parada. Así funcionaron la primera vez que la telefónica llegó a los pueblos, porque anteriormente, también a veces, creo que lo cuenta ahí, había el teléfono, estaba el telégrafo, el ayuntamiento, y estaba también el teléfono que en el caso de Zarzalamayor la luz eléctrica venía de un que hablo de él en el relato, de un entorno en un río que tenía una central que producía la luz y que por un tendido eléctrico con postes de madera se distribuía a 3 pueblos, a Zarzalamayor, a Ceclavín, que está a 17 kilómetros, y a Ceuche, que está a unos 20 kilómetros. Y esa centralita distribuía la luz. Y en cada casa del electricista había un teléfono que estaban comunicados entre los pueblos, los 3 pueblos, y la centralita. Y ese teléfono que estaba en mi casa funcionaba también para la gente que vivía en esos 2 pueblos y tenían que comunicarse, los familiares o lo que fuera, llegaban a casa y llamábamos al electricista, a la familia del otro pueblo: oye, dile a la fulanita que venga y que van a hablar por teléfono. Es decir, que antes de que llegara el locutorio a través de Telefónica, ya en mi casa se hacía ese servicio telefónico de poder conectar con otros pueblos. Y eso era porque tu padre era el electricista. Exactamente. Justo el de la luz. Exacto. Que es como... Justo el de la luz. Sí. Que es como este nardeño. Sí, es como siempre... La luz. Anda, pues tú de quién eres, Rica. Me dicen a mí. Justo el de la luz. Bueno, entonces, cuando llegaron la telefónica, vinieron de Cáceres 2 mujeres que tenían familia en el pueblo y llevaron el locutorio hasta que, pasado unos años ya, aquello ya no lo podían aguantar y lo dejaron. Y mi madre, porque mi madre siempre ha tenido muy claro que el matrimonio no era la solución para sus hijos. Entonces, sí, se puso en contacto con los jefes de Telefónica que vinieron de Cáceres y lo solicitaron para que mi hermana y yo lo lleváramos, porque nos quedábamos en el locutorio cuando las telefonistas iban a misas o se iban al cine, y yo llevaba las guías, yo llevaba esos avisos de los que os he hablado. Es decir, que manejábamos muy bien ese sistema, ¿no? Y al solicitarlo nos hicieron el examen, pues como sabíamos leer y escribir las 4 reglas elementales, y lo aprobaron. Pero el certificado de buena conducta en aquel entonces, y ha durado muchos años, para poder tener esta concesión que se entendía que era del Estado público, o sea, una concesión como los estancos o cualquier otra. Los estancos era muy parecido. En aquella época tenías que ser adicta al régimen, es decir, está de acuerdo en este caso con el régimen franquista. Y claro, los antecedentes que tenía mi familia, tanto Clavero como Molina, porque mi segundo apellido es Molina, el de Flavia es Barragán, o sea, el primero es Barragán y el segundo es Clavero, el mío es Molina. Vale. Por parte de padre, a mi abuelo lo asesinaron en la guerra por rojo, que por cierto lo seguimos buscando, ¿eh? Todavía no lo hemos encontrado, como a mucha gente. En ello estamos, ¿eh? Y por parte de madre, el único hermano que tenía estaba en Madrid, y la guerra le pilló en el ejército del bando republicano, y además era del PC.
con lo cual estuvo exiliado. Pues pasó a España el día que yo me casé, porque dijo que él no ponía los pies en España, y nos encontrábamos en Irún, en la raya del puente internacional, íbamos, sí, y allí nos encontrábamos, pero él no ponía el pie en España. Pero bueno, el día que yo me casé vino. Y claro, con estos antecedentes, el secretario del pueblo dijo, esto para esta gente, para nada, esto para mis hermanas. Entonces le impidió que el certificado de buena conducta, que lo tenía que hacer el alcalde y firmar, en ese caso, la Guardia Civil, o sea, el estamento ¿cómo le podemos llamar?, que velaba por la seguridad del Estado, lo impidió, y fue cuando mis padres decidieron. Bueno, mi madre lo tenía muy claro, que ya se quería haber ido antes, pero fue cuando mi padre ya dijo, esto ya no se puede soportar. Porque si algo conocemos las madres, los padres, o cuando le hacen algo a un familiar y cuando le hacen algo a tu hija o a tu hijo, te duele en lo más profundo. Ya te pueden hacer a ti lo que quieran, pero ojo, que no te toquen a tus joyas, ¿no? Y por eso se emprendió este viaje a Irún. Y bueno, habla también de lo que nos va pasando, porque tenemos un accidente con la furgoneta, bueno, muchas cosas que yo creo que por una parte es triste, pero por otra tiene también cosas alegres. Yo no se me olvida nada de esto. Yo creo que ha quedado... Venga, seguimos. Pero ¿nadie quiere compartir nada o comentar? Yo sí. A mí me ha llamado mucho la atención este documento de la buena conducta, que sí lo firmaba la Guardia Civil. Claro, teníamos que... Pero ¿en qué se basaba? ¿En cómo la buena conducta era que tú eras adicta a ese régimen, y que cantabas el cara al sol y que estabas de acuerdo. Pero no lo hacía el cura, era el cura el que lo hacía. Bueno, yo en mi escuela era el cura. Y ibas a misa y... O sea, bueno, ahí había muchas... Supongo que depende del pueblo. Contemplaban muchas actitudes. La que le decía era el cura, que era el que te veía todos los domingos en misa. No, en este caso fue el alcalde. Depende si era más católico o más político. No, fue el alcalde, concretamente el que... Y encima era... Cuando tenías que pedir el permiso para trabajar, se lo tenías que pedir al cura. Eso en Galicia. En Galicia. En Galicia tenías que pedir solo al cura. No, para aquí trabajar. era el ayuntamiento, no el cura. Un poco más. Me hizo gracia porque en Irlanda era igual. Entonces, Sí, claro, claro. Bueno, en realidad era lo que ahora necesita, los papeles que necesita la gente para poder entrar en un país o para poder tener trabajo, algo similar. Sí, Que es que las cosas... visado lo que no Sí, que no tienes antecedentes penales, que eres religiosa, que vas a misa, que confesas, o sea, todo lo que era en el contexto de formación nacional. Pero bueno, al final eres un buen facha o no, y eso pues o lo acredita el alcalde o el cura, que están todos la benemerencia. Y a las mujeres, bueno, los hombres tenían que hacer la mili, era obligatoria. Y ahí era la formación también, bueno, del régimen, Y las mujeres teníamos que hacer el servicio social, que era, no lo he encontrado, era el decálogo que teníamos que ser las mujeres: sumisa, calladas, preparadísimas para cuando llegara el hombre, hacendosas de nuestras labores propias de la casa, de saber coser, de saber cocinar. Como las películas de la época, sí, exactamente. Y era una formación, o sea, es que el otro día, fíjate, no lo he encontrado, era pero una bueno, desforma. Bueno, era
todo menos formación, pero bueno. Y te lo tenían que dar que para trabajos en la administración necesitabas, lo mismo que para poder llevar el locutorio de Fuenterrabía de Zarza, o un estanco, o cosas que de la administración necesitabas ese documento que te acreditaba que eras persona de confianza. Bueno, pues ahora cambiando un poco De tema, vamos a un poco más tradiciones. sí, ahora nos vamos a una boda. A ver, Una boda de 3 días. de 3 días, exacto. El capítulo se llama La boda. Todas no son iguales. En función de las posibilidades económicas de la familia, las bodas son más o menos pomposas. Toda la familia de llegados colaboramos en los preparativos que duraron varios días. Días antes de la boda con su hermana, sus amigas y otras primas, ayudamos a la novia a exponer el ajuar que su madre le había preparado. En su casa, en una sala grande, colocamos sobre varias mesas las sábanas, las mantas, las colchas, las toallas, los camisones, la ropa interior y la vajilla bien colocada en el aparador, con los manteles de los cajones abiertos y los más bonitos sobre las mesas. Cuando todo estuvo preparado, invitaron a la gente para que pasase a ver el ajuar que permaneció expuesto hasta las vísperas de la boda, que preparamos la cama con su colchón de lana, sus mejores sábanas bordadas, sus mantas y su bonita colcha. Encima pusimos el camisón de la noche de bodas. En el suelo y a cada lado, las alfombras, sobre una de ellas y al lado del camisón, las zapatillas de la novia. Al lado de la cama pusimos la mesilla con su lámpara, en un rincón el lavabo de madera, con la palanca, el jarrón, el cubo, la jabonera y las toallas bordadas. Enfrente la cama, la cómoda con sus cajones entreabiertos en los que se colocaron ordenadamente el resto de la ropa y la más bonita colgando de ellos. En un lateral el armario con los vestidos, las mantas, etc. Y la gente volvió a pasar para verlo. Las avisadoras fueron mi prima Tere, hermana de la novia, con otra hermana del novio. Se vistieron de negro, con teja y mantilla. Se cogieron del dedo meñique y pasaron por las casas que llevaban anotadas en un papel, haciendo la invitación formal a la boda. La invitación informal a la familia la hizo la tita Vitoriana y el tito Gregorio, cuando decidieron la fecha de la boda. Unos días antes de la boda se empezaron los preparativos para el banquete. La familia y allegados, en la medida de sus posibilidades, le llevaban arroz, azúcar, huevos, harina, aceite, como regalo para el banquete. La tita Vitoriana, por buena dulcera y cocinera, fue la encargada de hacer todo. Las demás le ayudamos en ello. Las vísperas nos pusimos bandines blancos y se comenzaron a hacer los dulces, pernillas, boñuelos, magdalenas, tencas, cazuelas, buñuelos, floretas, pestiños y el pan. Fuimos colocando en las latas de los dulces y por tandas la fuimos llevando al horno de leña para cocer. Cuando salieron se dejaron enfriar y se fueron colocando en barreños de albedrío. El día que se coció el pan se celebró la masería. Los músicos con el acordeón, la trompeta y la batería estuvieron tocando pasodobles, vals corrido, tangos y jotas hasta la madrugada. Mi padre a ratos a mi hermana la pequeña le enseñaba a bailar, como hizo con mi otra hermana y conmigo. Nos cogía de las manos, nuestros pies los colocábamos sobre los de él y al son de la música marcábamos el ritmo, deslizándonos por toda la sala de baile. ¡Qué divertido era! Y qué bien aprendimos a bailar. La tarde anterior a la boda, como la tita no tenía suficientes mesas, sillas, vajilla, manteles y servilletas, los familiares y vecinas le dejaron lo que necesitaba y le ayudamos a colocar todo para el banquete. El día de la boda, ayudamos a la novia a vestirse. Mi prima estaba preciosísima, con el vestido blanco de cola larga y el velo, que sujeto a la cabeza con un bonito tocado, le descendía por detrás, a lo largo de todo el vestido. Cuando la vimos, a su madre y a todas las que estábamos allí, se nos saltaron las lágrimas y todas, emocionadas, la abrazamos y le deseamos que fuera muy feliz. Mientras, iban llegando los invitados de la novia para el almuerzo. En casa del novio sucedía lo mismo. El almuerzo fue a base de chocolate con dulces, la chanfaina y las copitas de aguardiente y puros para los mayores.
Un poco antes de la ceremonia, llegó el novio con la madrina a buscar a la novia, acompañados por sus invitados. El padrino fue el Tito Gregorio, que estaba guapísimo con el traje que el sastre le había hecho a medida. Todo orgulloso salió con su hija del brazo. Detrás iba el novio con la madrina y a continuación le seguíamos todos los invitados. En las calles por donde iban pasando estaba la gente para verlos y decían: ¡qué guapa va la novia! Acababa la ceremonia cuando nos fuimos al baile. A las 3 de la tarde los invitados de la novia nos fuimos a su casa, acompañados de los novios a comer el cocido y conejo en escabeche, regado todo con el buen vino de la tierra, el pitar. De postre cazuela, dulces, cafés, copas de aguardiente y puros. Los invitados del novio se fueron a comer a su casa. Cuando la comida se acabó, volvimos todos al baile hasta las 10 de la noche. Los novios se fueron a cenar a casa del novio. Los invitados de la novia cenamos en su casa. Gazpacho, carne guisada, tencas en escabeche y ensalada de lechuga. De postre, arroz con leche, natillas, flanes, cafés, copas de aguardiente y puros. Después de cenar volvimos al baile y estuvimos bailando hasta muy entrada la madrugada. Todo el tiempo en el baile, los jóvenes se pasaron preguntándole a los novios dónde iban a dormir. Ellos lo mantenían en secreto, pero averiguaron que la noche de bodas la iban a pasar en la casa de la tita Pantaleona y se pasaron todo el resto de la noche tirándoles piedras y haciendo ruido para no dejarles dormir. El segundo día de la boda también hubo baile por la noche. Los dulces que sobraron, Tita Vitoriana los repartió entre la familia, vecinos y allegados. Días después, mi prima se fue a Barcelona, porque allí vivía su marido. Poco tiempo tuvimos que esperar en el surtidor para que nos dieran las bombillas. El amo apareció enseguida. Se notaba que estaba de boda por lo trajeado que iba y el puro que llevaba en la boca. Todos se habían bajado. Cuando volvieron, los pequeños lloraban, no querían subir. Les apetecía seguir jugando en la calle. Después de tantas horas en la furgoneta, todos estábamos cansados y los pequeños más, porque no tenían espacio para moverse y jugar. Aunque aún quedaban muchos kilómetros para llegar, les decíamos: no lloréis, que ya nos queda poco. Pero ellos siguieron llorando durante un rato, hasta que se quedaron dormidos. Muy bonito. El final, pues claro, es que los relatos van hilados. En el camino. Sí, en el tiempo que tardamos de llegar desde las 6 de la mañana que salimos hasta las 12 de la noche, que nos pasan muchas cosas. Y van hilados. Esa última parte habla de cuando llegamos a la gasolinera a coger combustible. Lo de las bodas, ¿habéis vivido o no? Yo creo que Mónica... Sí. La verdad es que a mí me encantó leer, o sea, yo soy de un pueblo pequeño también, de Andalucía, y cuando leí, sobre todo, hubo una serie de capítulos que leí y dije: esto lo he vivido yo. O sea, me llevaste a un sitio en el que hacía muchos años que no estaba, de mi infancia, y cuando leí lo de la boda pensé: Dios mío, yo lo he vivido eso también. Mi madre, cuando era pequeña, me llevaba a la casa de los novios y la novia por la tarde abría los cajones con la mantelería, sus iniciales, mi madre bordada a mano todo, y ella quería que yo aprendiera a bordar. La pobre fue como yo fui un desastre, porque me apuntó 3 días a bordar y yo dije: yo no quiero venir más, porque me tiraban de aquí, lo hacía todo, o sea, no tenía paciencia para hacer eso, pero ella quería que seguir un poco con esa tradición. Yo creo que esto está extendido ya, no lo sé, pero yo sí lo he vivido, y he vivido pues esa, ¿no? Cuando sale la novia a la calle y todos los vecinos salen y dicen eso: qué guapa va la novia, o le siguen detrás los niños, y los niños siempre preguntan también: ¿y qué vais a hacer? ¿Y dónde vais a ir? ¿Dónde vais a dormir? Y la verdad que fue súper bonito recordar eso, que hacía muchos años que no pensaba en eso, y pensé: oh, no, esa es una experiencia. ¿Y la era de 3 días? No, o sea, la que yo conozco no, era de un día, pero había esa curiosidad. Yo creo que algo os recuerda a las celebraciones. Mi boda
no fue comparable a esa, pero fue... Fíjate, mi boda fue más un encuentro familiar, precisamente porque vino la familia que estaba exiliada, fue toda la familia del pueblo, más que los novios, O sea, allí fue algo más entrañable. Y también se repartieron durmiendo con los vecinos donde se podía. La gente no se iba de hotel, se quedaba en la familia o alguien que le cedía una cama a alguna vecina, algún vecino. Todavía se seguía manteniendo esa cercanía. Lo del hotel era muy frío, era muy ajeno a las tradiciones. No sé si en Bilbao cómo lo hacíais. En Galicia. Ay, perdón, en Galicia. Yo no he vivido en Galicia, pero veraneaba y lo que pasa es que lo que me estás contando más que nada son las fiestas del pueblo, eso sí, era así. Es que lo veo igual que las fiestas del pueblo, que además duran 3 días, viene la familia y duermen en cualquier sitio. Eso sí que lo recuerdo. Más que las bodas, que yo las bodas que recuerdo de pequeña eran más como las de ahora, un día y ya está. Pero eso de que la gente del pueblo dejaba cosas y dormía todo el mundo en casas de unos y de otros y comían aquí y allá, eso en las fiestas de los pueblos se hacía. Ahora ya no, pero antes sí que se hacía. Sí que era todo como mucho más comunal, o eso lo recuerdo. Y en Aragón hay gente de Aragón, en Bilbao hay gente de Bilbao, bueno, hay muchas cosas que... Ah, perdón. Yo lo que sí, no he vivido, pero lo del ajuar me llama la atención. Y mi abuela me lo ha enseñado, yo no lo he vivido, pero ella hace unos años hubo un día que me estuvo enseñando todo, que tenía intacto desde ese momento todo su ajuar y todas las cosas tal cual las has nombrado tú, me las enseñó y estaban todas sin estrenar, por supuesto. Sí, sin estrenar. Sí, porque era claro, era algo que se dejaba en herencia. Sí. Lo de que los novios comían los sí. invitados del novio en casa de la familia del novio y los invitados de la novia en casa de la familia de la novia. ¿El mismo día de la propia boda? Sí. No, pero sí, a ver, la boda empezaba cuando se amasaba el pan. Era la masera. Y era cuando se hacía un baile. Porque en mi pueblo somos muy bailones, bailamos mucho, aprendemos a bailar no es aprender a bailar de academia, no. La gente de los pueblos que hemos aprendido a bailar en los pueblos, bailamos independientemente de que seamos de Aragón, de Galicia, de Bilbao con el mismo ritmo todo. Bailamos con la gente de academia, no. Eso está muy adulterado, no tiene los vals corridos. ¿Sabéis lo que es un vals corrido? No, yo quería preguntarte, ¿qué es un vals corrido? No tengo ni idea. Pues bueno, no podemos cogerte y ir dando vueltas todo lo que puedes, empujando a todo el mundo, quitando todo lo del medio, pero llevando el ritmo, O sea, quiero decir... Con estilo. Con estilo. Y vas corriendo a los Y demás. vas corrido, es un vas corrido, ya está. Un vas, no un No, vals. un vas corrido. Como se le dice, vas corrido. Que vas corriendo, que bailando, ¿no? Bueno, y luego como digo, como había mucho, invitaban a toda la familia y a la vecindad, la familia del novio invitaba a sus allegados y conocidos y preparaba todo económicamente y tal, separado de la familia de la novia. Lo que sí que hacían en común era el contratar la orquesta, a los músicos. Y era el acordeón, la trompeta, la batería y alguna guitarra. Y eran gente del pueblo, Teníamos una orquesta, así, en vivo y en directo. Y relacionado con esto, normalmente la gente que invitaban, tanto los familiares como cercanos y allegados,
le regalaban pues aquellos productos que nos íbamos a comer en los 3 días, o harina, azúcar, huevo, aceite, arroz, cosas que luego preparaban y comíamos cada uno en la novia y el novio, sus invitados, pero todo eso se preparaba para luego, se regalaba para ayudar en los gastos, aparte que luego le daban económicamente lo que podían, que no era mucho, al novio le daban sus invitados y a la novia sus invitados. Era muy, muy típico y también, pues como no había espacio ni menaje de cocina, pues se le pedía, o para esos días, pues cubiertos, platos, y entonces iban anotando. Fulanita de tal me ha dejado tanto, tantos cuchillos, tantos tenedores, tantos platos, tantas tazas. Y con el menaje del resto de los familiares y la vecina, pues se hacía la mesa, pues 50, 60 personas o 70, depende. ¿Qué sería más, no? Bueno, sí. Familias muy grandes. Sí, pero bueno, quiero decir que se compartía muchísimo. Yo es que creo que lo que estás, cuando dices lo de se empieza a amasar el pan, es que además recuerdo que siempre las mujeres de donde veraneaba se casaban el día de la fiesta. Entonces que es un poco... Claro. Me lo estás contando y por eso te decía, digo, es que es como la fiesta del pueblo y es por eso, a lo mejor, digo yo, no lo sé, que las mujeres siempre se querían casar el día de la fiesta. Eso es cierto, entonces, y también cuando dices que unos comían en casa del novio y tal, en mi pueblo no puede ser porque en Galicia no sé, es completamente diferente a Extremadura. Extremadura son pueblos grandes, en Galicia son aldeas, por eso lo del cura. Porque, por ejemplo, nuestro ayuntamiento está a 5 kilómetros. Entonces, somos una aldea que a lo mejor éramos 50, bueno, ahora hay 4, pero bueno, antes éramos 50. Y otro que está a 500 metros son otros 30, otros no sé qué. Y todos iban el domingo a la parroquia, a la misa. Pero luego el ayuntamiento, donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, que solo lo veíamos en los incendios, claro, estaba a 5 kilómetros, entonces no nos podía conocer. Por eso claro, el cura era quien daba la información, si erais adictos, si erais personas de confianza. Y los novios no eran del pueblo, eran de otro, entonces por eso siempre se hacía en el pueblo de la novia. Eran 6 días de fiesta, pero era la fiesta del pueblo, no la boda. Pienso yo que tiene alguna relación en sí, ese allí sentido. también, cuando el novio era de fuera, se hacía pero no se mezclaba con... Bueno, no me acuerdo, ahí ya me pierdo. Si era conjunto o no, pero yo creo que eran también aparte, sí. No, era lo de cuando no les dejan dormir, que se ponen a pedrear la puerta de los novios. Entiendo que es la noche en la que van a tener relaciones sexuales por primera vez. Esto era un... Tocar las narices. ¿Era por joder? Por no dejarle... Por no dejarles... Yo estuve en otra boda de varios días en un país totalmente distinto que no tenía nada que ver con España, pero también había muchas tradiciones de estos de jueguitos, de que el grupo de hombres tiene que intentar robar los zapatos de la novia antes de la ceremonia, y si lo podían lograr pues significaba algo en su cultura, y era como tal, y había como un montón de tradiciones así, sí, como jueguitos. Y se inventaba un montón de cosas de cómo hacer los truquitos y tal, y era una diversión también. Para ellos, para que Bueno, también las chicas o los hombres también hacían muchas cosas. Sí, claro, pero siempre lo descubrían. Tenían que mantener en secreto dónde iban a pasar la noche de boda. Claro, por eso digo que si había algo ahí como moral también. Sí. Moral. No, no sé. Bueno, ya no, ya porque... Bueno, no, porque ya está. Too late, claro. Se casaban para eso. Claro. Para esa... No, es que yo tengo mis abuelos en la noche de bodas que se fueron de viaje de novios a Madrid. O sea, yo soy de Murcia. Pues se fueron a Madrid y la primera noche que durmieron juntos les daba tanto miedo que les estuvieran... O sea, son súper católicos, bueno... Y les daba tanto miedo, se sentían tan culpables que alguien les pudiera ver o escuchar, que pusieron en la cerradura de la habitación como trapos y camisetas para que nadie pudiese, o sea, la paranoia, ¿sabes? Y llevaban novios del acto sexual después de 10 años de novios o algo así, ¿sabes? Es lo heavy también.
Bueno, pero ese es ese fascismo católico. Claro, es la que educación. es que volvió la gente loca con el Pero sexo. imagínate poner una camiseta en la cerradura, o sea, meterla para que no puedan, porque decían, igual alguien se asoma y nos espía. O sea, Y graban un vídeo. En Madrid es de Murcia, además. Alguien que os ha seguido hasta ahí. De verdad, sí. Horrible. Y luego hay un detalle aquí en el capítulo, no sé si significa algo o no, o simplemente, pero me pareció curioso cuando dice que las avisadoras, que son las personas que van a invitar formalmente, se visten de negro y se cogen del meñique. Y eso por algo en Pues costumbre, Ajá. era típico ir de negro y de negro. De mantilla. Y con mantilla, con peineta. A ver, también influía mucho el poder adquisitivo. Ya, hombre, claro. A ver, ahí en los pueblos, las bodas con poder económico resaltaban muchas cosas que otras familias no podían. Lo de la peineta, por ejemplo, pues no hay mucha gente que tenga la peineta y la mantilla, entonces pues lo hacían mucho más sencillo. Y lo del dedo meñique, y además era un familiar más cercano de la novia, mujeres. Y por ejemplo, lo de la calle que... Bueno, voy a leeros lo de la calle y que luego no se me olvide la dedicatoria. La dedicatoria, ¿dónde empieza la calle? Después de la boda, creo que se hace La 86 o la 83 es de las últimas. Bueno, que si estáis aburridas, pues no pasa nada, ¿eh? Pero podíamos cantar algo mientras busco lo de la calle, ¿eh? Si os parece, ¿eh? La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Venga, ¿dónde están las de Aragón? ¿Dónde están las de Aragón? Cosas de vírgenes no. Que quiere ser castellano. Pues es que es una cuota importantísima de Aragón. Por favor, ¿cómo le vamos a hacer ese feo? Aragón. O La Rioja existe, pero no es. Si nos unimos, la hemos de hacer. Esto es la manifestación, la primera recuerdo de manifestación que tengo yo en mi memoria de pequeña. La Rioja existe. Sí, porque eran las manifestaciones por la autodeterminación cuando era parte de Castilla y León. Entonces luego ya Cuando quisimos autonomía propia. Y ya se van los pastores a la Extremadura. Venga, no la sabéis. Pero no sabéis. Pero ¿qué generación es esa? Pues ¿qué cantáis? Va. Generación perdida. Pero no cantáis. Ni cocinando, ni duchando, nada, no cantáis nada. Es auriculares ahora. Ahora es más escuchar, más que cantar. Muy triste. Sí, desde luego. Bueno, con esto acabamos, porque puede ser muy aburrido. La calle. En las noches de invierno la gente estaba recogida en sus casas y sentadas alrededor de la mesa camilla, tipo esto, con un brasero aquí debajo, que nos salían unas cabras en las piernas. Unas varices. Unas cabras que eran la piel quemada y las costillas esas de la sequedad. Del calor. Y entonces nos solíamos poner pues cartones. Los hombres, como llevaban pantalones, no tenían cabras, pero las mujeres pues habían cabras. Mira, eso no lo sabía. Y el brasero era de picón. Picón, ¿cómo es? Espera, que hay una canción. Ahí ahora ya no me viene. Bueno, el picón es un carbón pequeñito que se enciende con unos cartones y va quemándose poco a poco y se va creando la ceniza
es peligroso si no hay aireación y hay gente que ha muerto, pero bueno, no es muy frecuente que se suceda. Y entonces, es un brasero redondo, la camilla tiene la tabla de la camilla que se pone en el invierno porque lleva un hueco en el que se pone el brasero y hay una badila. ¿Sabéis lo que es la badila? Pues es la cuchara que es plana con la que se echan las firmas. Echa una firma. Eso significaba que levantabas las enaguas de invierno, cogías la badila y movías el picón y entonces daba más calor. Lo volvías otra vez a cerrar con la ceniza y era el calor que había en el invierno. El picón, el brasero, la mesa de camilla, las faldas de invierno y la tabla para poner el brasero. Esto no está aquí explicado. Pero ha quedado clarísimo. Vale, venga. Sentadas alrededor de la mesa camilla, al calor del brasero. Después de cenar, los jóvenes salíamos en cuadrilla y en silencio a dar portazos. Era nuestra diversión. Las puertas estaban partidas a la mitad y solamente estaba cerrada la parte de abajo. La otra estaba entreabierta. Siempre en el pueblo estaban las puertas abiertas o entreabiertas y cuando te ibas dejabas la llave puesta por si alguien necesitaba algo para que entrara por fuera, por si necesitabas algo para que pudieras entrar. Esa es otra también. ¿De qué servía ayer? Otra la dejaban abierta. Para que no diera portazos. Era cuando te ibas de casa a la fuente o a la vara o lo que sea, siempre dejabas la llave. Siempre estaban abiertas. Siempre estaban abiertas. Bueno. Después de cenar, los jóvenes salíamos en cuadrilla y en silencio a dar portazos. Las puertas de las casas estaban divididas en dos mitades. La parte de abajo se cerraba por dentro con la aldaba y el portón con el cerrojo. Eso cuando te ibas a dormir. Este permanecía entreabierto hasta que el último de la familia se iba a dormir. Silenciosamente nos acercábamos, con la mano cogíamos el tirador del portón, lo abríamos todo lo que el brazo nos daba de sí y lo cerrábamos con fuerza y de golpe. También tirábamos al zaguán bombillas para que se hiciera mucho ruido. En ambos casos, el susto les hacía saltar de las sillas y salían gritando: ¡sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas! Otras veces íbamos a la iglesia. En una de las paredes había una lechuza y le decíamos: lechuza golosa que te comes el aceite de la lamparosa. Y la lechuza nos contestaba. El día de los santos pasábamos por las calles diciendo: que me den por el alma de los difuntos. Las mujeres nos daban membrillos, granadas y castañas que las asábamos o cocíamos para cocinarlas y comerlas con las amigas y los amigos. En diciembre y durante toda la Navidad salíamos a tocar y cantar villancicos. Los instrumentos musicales eran unas cacerolas, unas tapaderas y unas zambombas. Con una mano agarrábamos el asa de la cacerola, con la otra le dábamos golpes con un palo en el culo. ¡Pah, pah! Bueno, ese era uno de los instrumentos. Las tapaderas, con una en cada mano, las golpeábamos una contra otra. De los golpes las dejábamos desportilladas. ¿Sabéis lo que es desportillar? Lo miráis en el diccionario. Sí, que figura, sí, figurará porque es castellano. Desportillada. Y si eran nuevas, las madres se enfadaban muchísimo. Todo iba acompasado con el sonido de la zambomba y al compás del ritmo musical del villancico. La puentita era el punto de encuentro y despedida de mucha gente. Por cierto, Estefan conoce mi pueblo. Bueno, y que no nos vamos a contar lo de Héctor, ¿no?
No te importa que hable de esta escena. De todas formas, ¿ves? Le he metido en una historia un poco incómoda. Bueno. Pero bueno, sigo. A ver, espera, porque... la puentita era el punto de encuentro y despedida de mucha gente. Algunos hombres mayores y no tan mayores, por la mañana y por la tarde se ponían en medio de ella para ver a la gente pasar. Hablaban entre ellos y con la gente que pasaba. Los jóvenes se sentaban en la acera, también para lo mismo, sobre todo los estudiantes cuando venían de vacaciones. Todas las mañanas, la Felisa, con el barreño a la cabeza, salía por las calles vendiendo los productos de su huerta. Si a lo lejos oíamos su voz diciendo: ¡a los buenos tomates! ¡A las buenas lechugas! ¡A las buenas patatas! ¡A las buenas! Nos asomábamos al medio de la puentita para ver por cuál de las calles aparecía. En el verano, por las tardes, hacíamos lo mismo al oír a la María vendiendo helados y barquillos, que los hacían ellas, ¿eh? Eso ya ha desaparecido. Todo coche o camión que llegaba al pueblo paraba y pasaba en ella, en la puertita, ¿eh? Cuando se iban, salíamos corriendo detrás de ellos. Un buen rato, hasta que nos cansábamos, recibiendo toda la confusión. En la puentita jugábamos a todos los juegos: a la rayuela, a la comba, al tirable, a los bolindres, a los alfileres, al escondite, al clavo, al tizón culebra, al marrón, a la madre de los peligros. Las riñas entre las chicas y los chicos de una calle con otra eran frecuentes. Se tiraban piedras y se hacían muchas piteras. Las piteras eran las heridas en la cabeza. Luego contaban las que se hacían. Mi primo Chele era uno de los chicos que más tenían, eran trofeos. Las piteras eran trofeos. Un día estaban riñendo los de la calle Mesones con los de la calle San Juan. Yo estaba en medio jugando, ajena a lo que pasaba, cuando una de las piedras que se estaban tirando fue a parar a mi ojo. Tengo la cicatriz, ¿eh? Empecé a sangrar a borbotones. Aunque me puse la mano, la sangre salía entre mis dedos y bajaba por el brazo, manchando toda mi ropa. Mi hermana y mis primas, que estaban viendo la riña, muy asustadas, acudieron a socorrerme. Alguien fue corriendo a llamar a mi madre y a mi tita María. Vinieron corriendo, me llevaron al médico. Cuando el médico pudo parar la hemorragia, tenía una pitera grande entre el tabique de la nariz y el ojo. El médico se esmeró mucho en darme un montón de puntos. Terminado el cosido, me dijo: con el tiempo la cicatriz casi no se te va. Y así. Que no me la veis, pero la tengo. También a veces algunos chicos y chicas se sentaban en las aceras a ambos lados de la calle, unos enfrente de otros, con una cuerda que dejaban en el suelo. Cuando pasábamos los amigos, tiraban de ella, tropezábamos y caíamos. Ellos se tronchaban de risa. Todos los días teníamos una cita importante al atardecer. Era la llegada del directo. Es el autobús de línea que venía de capital. Pasaba por todos los pueblos, que venía de la capital. Tanto a la ida como a la vuelta paraba en la puentita. Íbamos a ver a la gente que venía y a la que seguía Ceclavín. Muchas veces, cuando arrancaba, salíamos corriendo detrás diciendo: ¡adiós, adiós! En la puentita vivía mi abuela Vicenta. Otro lugar preferido era la resbaladera. Estaba en la calle Mesones. Al lado de una casa había un canchal muy grande. Todas las tardes, cuando salíamos de la escuela, allí íbamos para resbalarnos por él.
Desde antaño todos nuestros antepasados hicieron lo mismo. La piedra estaba lisa y brillante. Bueno, los deslizantes son el origen de los toboganes. Fíjate de dónde viene. De la rebaladera de mi pueblo. La piedra estaba lisa y brillante de tantos calzones y bragas que en ella se rompían. Las chicas además utilizábamos los vestidos para protegernos el culo, pero también se nos rompían. Las madres se enfadaban mucho cuando llegábamos a casa con ello roto de tanto resbalarnos. Cuando llegaba el buen tiempo por las tardes, las mujeres se sentaban en la calle a la puerta de sus casas. Hacían puntillas, ganchillos, bolillos, tricotaban, bordaban. También hablaban y se contaban sus cosas o chisme. Al salir de la escuela nos sentábamos con ellas para comer la merienda y aprendíamos viendo cómo lo hacían. Era una clase de manualidades al aire libre. Si hacía viento, colocaban 2 o 3 sillas en hilera, les ponían una manta para protegerse. Por las noches salíamos todos a tomar el fresco a la puerta de la calle. Los mayores intercambiaban pareceres, sucesos que le habían pasado durante el día o historias y cuentos de sus antepasados. Los niños jugábamos y a veces prestábamos atención a lo que nos contaban. En las noches de mucho calor nos podían dar las tantas hablando y jugando en la calle. Si el calor era agobiante, poníamos los colchones cerca de la ventana, el balcón o de la puerta de la calle para aprovechar el poco aire que pudiera correr. Esos eran nuestros juegos. Y como en las noches de calor no se utilizaban en los aires acondicionados, sino los colchones en las puertas de las casas. Y esto es Tartar Mayor. Yo se lo he vivido. Agradecer en lo más profundo vuestra presencia, cómo habéis aguantado el tiempo. Hemos intentado hacerlo lo más ameno posible. Agradecerle a este entorno, a la, ¿cómo se llama? Karen, gracias por tu generosidad en ofrecernos este espacio y muy agradecida y bueno, que ya os ha achuchado a la mayoría de vosotros. Y antes de... Bueno, ¿alguien quiere contar algo o compartir algo? ¿Clo? ¿No? ¿No? No, me parece muy tierno y fuerte. Tiene esa mezcla, me imagino, todavía no lo leo, pero de escucharla hablar me dan ganas de verlo, o sea, de leerlo. De eso también se trata, aunque a leerlo. Una pregunta, todos estos recuerdos, ¿cómo se mantienen durante el tiempo? Porque al final, tú te vas de niña y, bueno, yo los recuerdos que tengo de niños son recuerdos muy difusos, o sea, ciertas cosas de mi pueblo que sí que recuerdo, pero que hay detalles muy precisos. Entonces esto es, digamos, que has sido tú misma contando estas cosas a tu familia, con tus amigas, has visitado más veces tu pueblo para digamos, hacer una memoria colectiva de todo lo que pasó en ese tiempo. ¿Cómo llegan todos estos recuerdos de tu niñez más pequeña hasta el año 2013 cuando se escribe este libro? Por la añoranza. Entonces es todo recuerdos que tú estás repitiendo. El irnos a Irún, para mí fueron los primeros años, yo suelo decir que claro, eran los que más duros fueron para mí, luego he tenido más, pero esos han sido muy duros. Fue un cambio bestial, yo estaba en mi pueblo con mis 15 años, disfrutando de su cultura, de la gente,
de las actividades que teníamos, y mi padre y yo no teníamos necesidad ninguna de salir porque estábamos muy a gusto. Mi madre y mi hermana la mayor sí que necesitaban salir, pero el motivo fue tan duro, porque relato también otro suceso muy de mi familia, que es mi padre en la cárcel, que fue antes para mí llegar a Irún fue muy duro, porque ni el clima, llegamos en enero, en Euskadi no llueve, en Euskadi es el sirimiri que está flotando, que no puedes ver bien, que se te meten los huesos. En mi pueblo oyes llover y cae el agua. Es el sirimiri, es el viento, es la humedad, es el frío. Y fue la primera vez que yo empecé en el mundo laboral. Y a pesar de que el trabajo, siempre he dicho que dignifica a las personas, porque la gente trabajadora es la única forma que tenemos de tener autonomía, de poder colaborar. Bueno, sí, corto, vale, corto. Fue el primer contacto con el mundo laboral, y el mundo laboral es muy duro. Y con 15 años enfrentarte a una sociedad que la cultura es totalmente diferente, que cuando yo iba a bailar, porque se bailaba también en la plaza en los pueblos, ¿no? Y te preguntaban de dónde eres y le decías, yo de un pueblo de Cáceres. ¿Cómo se llama? Zarzalamayo. Ah, pues no lo parece. O hacerte sentir que lo que tú llevas de tu cultura, de tu tierra, es como está ahí. Hacerte sentirte inferior, pues con el tiempo a ver, no te queda otro remedio más que enfrentarte, ¿no? Y adaptarte lo antes posible. Pero esa añoranza de esa vivencia, seguramente que muy idealizada con el tiempo, y porque los primeros años no pude ir, pero en el momento que pude sí que estaba yendo muy a menudo. Luego, cuando me casé con el Barragán yo creo que se enamoró más de Zarza que de mí, y entonces íbamos mucho. Sí, ¿verdad que sí? No lo tengo tan claro yo, pero bueno, íbamos mucho y hemos mantenido siempre muchísima relación. Y algunas, hablo de los chozos. Los chozos son unas estructuras que vas a aprender de ellas. Pero, ya. Pero bueno, que pregunté, algunas cosas he preguntado y me las han contado, y entonces, bueno, pues pero en esa época tú no escribiste, estos han sido todos recuerdos que has ido contando y recordando, pero los escribiste en el 2003. ¿Pero qué edad tenías tú en el momento de 14, viaje? 14, 15. Claro, yo nací en el 49, esto fue en el 65. Yo os quiero poner ahora, ya para acabar, una foto que se muestra justo esto antes de irnos, por antes de que fuera ella. Hay que ponerle darle tiempo, el aparato. Ese, claro, ponte a Sí. Podemos dar al Oí, bueno. Y podemos poner la música, ¿no? No lo habías visto. Sí, pero sí, claro. Porque había una historia. Pero bueno, esta era parte de mi cuadrilla. No, la República. ¿Qué querías, Flavia? Quiero poner la música. Sí, pero no sé si me has puesto. Porque claro, lo que bailaban, esto fue la última feria que estuve en el pueblo. La última feria, que es hoy, por cierto. Hoy es la feria de mi pueblo. Hoy. Esta es la última fiesta, ¿no? La última feria, hoy. La última fiesta. Hoy. ¿Esta es tú? Esa es ella. Esta es mi tía. Esa es mi hermana. Este es mi padre, que era el que arreglaba las centralitas de
Y esas son las señoras que Ese es el llevaban locutorio de el locutorio Zarza. del pueblo. Cuando estábamos en Zarza en el 60. Es que va muy rápido, ¿no? Sí. Esa es mi hermana, que si sabe que va a salir así no nos deja, bueno, no se le ha dicho. Hoy, ¿Esta es ella? bueno, y esta música... Y esta es ella. Esta es la última fiesta, ¿no? El guateque. Sí, ya. El dúo dinámico. Bueno, el dúo dinámico, ¿nadie lo ha bailado? Sí, por favor. Así, abrazados, ¿no la habéis bailado? Ahí no. Bueno. Hay de 64 ahora, ¿cuántos años tiene esa foto? Del 64. Bueno, 59. 59 años. Se hace hoy precisamente, ¿eh? A las 12 o la 1 de la madrugada está hecha esa foto. Esta es la telefónica de Fuenterrabía, porque no nos la dieron en el pueblo, pero luego, que esa es la otra parte, no la cogí. Porque estaba allí la familia de mi padre, y porque mi tío, el francés, estaba en Tarbes y era lo más cercano que tenía para vernos. Bueno, pues esto es todo, ¿eh? ¡Bravo!